Bueno, continuamos con las cuartas jornadas del régimen jurídico de las aguas. Ahora vamos a comenzar con la mesa 5, llamada Medio Ambiente y Derechos Humanos. Tenemos 3 ponencias. Los expositores esta vez están todos presencial. Esto es inédito. Bueno, y estas 3 ponencias aborda los siguientes temas. La primera ponencia, la reparación del daño ambiental de las aguas indígenas, el caso de salar de Punta Negras en el territorio ancestral de la comunidad atacameña de Peine, de Felipe Andrés Guerra, el derecho humano al agua, una mirada desde la ética ambiental, de Andrés Pinto, y normas de emisión y calidad del agua, su necesario fortalecimiento en un contexto de cambio climático y escasez hídrica, de Robert Curry y Rocío Vera, quien no está presente en esta oportunidad, pero Robert va a representarlos a los dos. Vamos a darle la palabra entonces a Felipe Guerra. Él es abogado, becario ANID en el programa Doctorado en Derecho Mención Constitucionalismo y Derecho de la Universidad Austral de Chile, profesor adjunto del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Le damos la palabra, tienes 18 minutos. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar mi presentación. El objetivo del trabajo que presenté es, yo había enviado una presentación, pero no sé si la envié súper tarde, hoy día en la mañana, no sé si... Sí. ¿Sí? Si está, si no, igual son básicamente... ¿Cuáles son en realidad mapas para un poco contextualizar el territorio del que estamos conversando? Bueno, el trabajo que presenté básicamente busca examinar, ¿no es cierto?, el nexo que existe entre la gobernanza del agua, la regulación ambiental y el reconocimiento de los derechos indígenas en el contexto de conflictos por el agua en Chile, tomando como punto de partida un estudio de casos de un proceso de conciliación que tuvo lugar en el marco de una demanda que presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de Minera Escondida el 2020, por el daño ambiental que se ocasionó en el acuífero que alimenta el salar de Puntas Negras, que forma parte del territorio ancestral de una comunidad atacameña, que es la comunidad de Peine. Bueno, el caso lo escogí por varias razones. Una, porque a mí me tocó trabajar en el proceso de conciliación de la demanda por daño ambiental, en representación de la comunidad, pero además es un caso que tiene la particularidad de que el proceso de conciliación da un giro bien particular a raíz de la intervención del primer tribunal ambiental y permite explorar en el fondo los aportes y los desafíos que representan los derechos indígenas en el contexto, ¿no es cierto?, de las formas convencionales en las que se suele abordar la implementación de mecanismos de reparación de acuíferos que alimentan, ¿no es cierto?, ecosistemas de humedales importantes que forman parte de territorios indígenas. Y esta es una situación espacialmente compleja y de gran relevancia, fundamentalmente en el norte de Chile, donde las aguas son obviamente un recurso escaso, y existe además una larga historia de pérdida de derechos de agua ancestrales para satisfacer requerimientos hídricos de la industria minera, y esto ha provocado durante los últimos 30 años, ¿no es cierto?, importantes daños ambientales a estos ecosistemas que dependen de estos acuíferos, y que a su vez, ¿no es cierto?, son ecosistemas fundamentales de los cuales dependen los sistemas productivos y las formas de vida de pueblos indígenas en el norte. Bueno, en este contexto, la hipótesis que intento como sostener a lo largo del trabajo es que además de las complejidades técnicas, ¿no es cierto?, materiales, científicas que suelen existir en la forma de acreditar, ¿no es cierto?, y reparar el daño ambiental de este tipo de ecosistemas, la reparación del daño ambiental en los territorios de pueblos indígenas exigen el reconocimiento, ¿no es cierto?, de derechos que son fundamentales. En este caso, los derechos territoriales y los derechos de autogobierno que en el fondo desafían las perspectivas de los procesos de reparación ambiental y permiten a su vez, cuando se incorporan en los procedimientos de reparación y en los procedimientos de discusión de los mecanismos de reparación, permiten incorporar la perspectiva de los pueblos indígenas en estos mecanismos que por lo general suelen ser invisibilizadas. Y esto obviamente implica repensar las formas apropiadas de obtener la reparación del daño ambiental de estos acuíferos como consecuencia del funcionamiento e instalación de proyectos de inversión de explotación de recursos naturales fundamentalmente, con el fin de hacernos cargo de lo que yo considero como un silenciamiento epistémico de los pueblos indígenas en los procesos de reparación, y a su vez también del despojo colonial que han sufrido estos pueblos como consecuencia de el otorgamiento de los recursos centrales o recursos fundamentales de estos pueblos que se encuentran dentro de sus territorios. Bueno,
Como primera cuestión, me parece importante señalar algunos temas en relación con los estándares internacionales de derechos humanos respecto al derecho, a lo que uno podría articular como el derecho a obtener reparación del medio ambiente dañado en los territorios de los pueblos indígenas. Cuando uno observa los estándares internacionales de derechos humanos, se encuentra con varios elementos que permiten, en el fondo, dotar de contenido un derecho, ¿no es cierto?, a la reparación del medio ambiente dañado. En el caso de los pueblos indígenas, el primer instrumento que relacionó la protección ambiental o la protección de los territorios indígenas con la mantención de los sistemas de vida y cultura de estos pueblos fue el Convenio 169, que es un tratado internacional del año 1989 y que fue ratificado por Chile recién el año 2008. En particular acá hay dos derechos o dos grupos de derechos que son interesantes como para poder articular este derecho a la reparación del medio ambiente dañado. En primer lugar, el artículo 12 del convenio consagra un derecho a la tutela judicial efectiva con una legitimación activa colectiva para poder reclamar por la afectación de derechos fundamentales. Ese es un primer derecho que es central en este tratado internacional. Y el segundo, el grupo de derechos, tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que están garantizados en el artículo 13, 14 y 15 respectivamente de este tratado internacional. No quiero profundizar en el contenido de estos derechos, solamente dejarlos planteados, pero una cosa central acá es que el fundamento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas está en el uso y ocupación ancestral que estos pueblos han hecho y no en un eventual reconocimiento oficial por parte del Estado chileno o el otorgamiento de un título oficial respecto a ese territorio. También importante para el derecho a la reparación ambiental de los territorios indígenas es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que se adoptó el año 2007 y que cuenta con la aprobación favorable de Chile ese mismo año. A diferencia del convenio, la declaración parte del reconocimiento explícito del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como una forma de reparación colectiva frente al abuso colonial que han sufrido estos pueblos al interior de los estados nacionales. Y algo bien interesante de este tratado es que contempla en este contexto varias medidas varias hipótesis de reparación. Contempla una hipótesis de reparación general a los pueblos indígenas producto de la colonización, que está en el artículo 40 de la declaración, que establece en términos generales, ¿no es cierto?, el derecho a que existan procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflicto y controversia con los estados partes y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. Y en ese contexto, la declaración además incorpora distintas hipótesis de reparación, entre ellas, ¿no es cierto?, la necesaria reparación frente a daños ocasionados por la instalación de proyectos de inversión o de explotación de recursos naturales en sus territorios, que está en particular regulado en el artículo 32, número 3. Y aquí es donde me parece... no sé si la lámina no está avanzando. No, yo no lo he avanzado porque son mapas y esto lo voy a conversar y después quiero presentarles los mapas cuando hablemos de la comunidad, ya para que... Sí. Bueno, en línea con la declaración y con esta idea de reparación general en el fondo de las violaciones cometidas a los derechos indígenas en el contexto de la colonización, el sistema interamericano también se ha hecho cargo de esta cuestión y ha señalado a los órganos de control de que, en adición a la acción penal, los pueblos indígenas tienen derecho a obtener o a que existan mecanismos judiciales o administrativos efectivos para reparar, ¿no es cierto?, de manera colectiva cualquier daño que puedan haber sufrido en su territorio como consecuencia de la instalación de proyectos de inversión, sean de inversionistas públicos o privados. Y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han señalado que estos mecanismos, en el fondo, tienen que permitir incorporar la perspectiva de las víctimas en los procesos restaurativos. Y esto, que se ha denominado como un enfoque diferencial, adquiere especial relevancia, ¿no es cierto?, no solo al decidir cuándo son necesarias las reparaciones, sino que también a la hora de determinar la forma y el objetivo que deben tener las reparaciones en los territorios indígenas, ya que pueden existir dimensiones de las consecuencias de una conducta que podrían ser dañosas, ¿no es cierto?, que podrían ser invisibilizadas en la perspectiva de los discursos, ¿no es cierto?, científicos dominantes de las instituciones estatales. Y aquí es donde, en el fondo, resulta interesante esto porque los pueblos indígenas, obviamente, por sus características, pueden sufrir los daños de las conductas dañosas de manera desproporcionada o pueden verse además afectados de maneras distintas en el contexto de los daños ambientales, lo que pone de relieve la importancia, obviamente, de determinar
de que la determinación de las reparaciones esté guiada por un principio de reconocimiento y las reivindicaciones de cada grupo étnico como colectividad. Y esto comprende, obviamente, ha señalado la Comisión Interamericana, la necesidad de que las medidas respeten la identidad cultural particular de un pueblo o comunidad, se tenga en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones y las medidas de reparación, y para que las reparaciones sean efectivas se debe partir de lo específico para enfocarse en la satisfacción de las necesidades del grupo étnico. Esto garantiza, a mi juicio, que las medidas restaurativas y compensatorias que se adopten en los casos concretos sean efectivas y pertinentes culturalmente para reparar los daños ambientales de los territorios, teniendo en cuenta que el daño al medio ambiente de los pueblos indígenas, al suponer una lesión a sus derechos territoriales, también pone en peligro, ¿no es cierto?, la capacidad del grupo étnico, del pueblo indígena, de transmitir a las generaciones futuras sus valores, experiencias y conocimientos tradicionales. Así las cosas, la reparación e involucramiento de los pueblos indígenas en los mecanismos restaurativos en materia ambiental puede ser considerado como una forma de remediar lo que Miranda Fricker, que es una filósofa feminista estadounidense, ha denominado como injusticia epistémica, al darle voz a los grupos en la generación de evidencia en los procedimientos para obtener la reparación del daño ambiental de sus territorios, con el objetivo de que la decisión final respecto a la reparación, ¿no es cierto?, se adopte y se acomode, ¿no es cierto?, a las perspectivas, prioridades, intereses y derechos sustantivos de estos pueblos. Ahora bien, respecto a la regulación, quiero ser bien breve en esto para continuar, porque entiendo que me quedan no sé cuánto tiempo, 8 minutos. Bien breve en realidad, los mecanismos de reparación del daño ambiental fueron incorporados, ¿no es cierto?, judicialmente, o sea, la acción judicial para obtener la reparación del daño ambiental fue incorporada al ordenamiento jurídico chileno con la ley 19.300 del año 1994, y obviamente esta regulación constituyó una innovación en varios aspectos, al permitir, ¿no es cierto?, la reparación íntegra de todo el daño, no solamente el daño patrimonial, sino que también lo que se conoce como el daño ambiental. Sin ánimo de extenderme sobre este punto, solamente me parece interesante dar cuenta de que hay un aspecto que ha sido polémico, pero poco abordado por la doctrina nacional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de conciliar o transar dentro de las demandas por daño ambiental. Pese a lo controversial que puede resultar la inclusión de estos mecanismos de justicia negociada en las reparaciones por daño ambiental, ¿no es cierto?, donde obviamente están en juego intereses colectivos que en principio no serían disponibles para las partes, es que el legislador parte de la base de que estos mecanismos pueden funcionar dentro de las demandas por daño ambiental, pero le entrega al juez ambiental importantes facultades para resguardar en último término los intereses públicos detrás de la reparación efectiva del daño ambiental. Y esto, a mi juicio, se expresa a través de dos características que tiene la conciliación dentro de las demandas por daño ambiental. En primer lugar, el carácter facultativo que tienen para el juez ambiental el llamado conciliación, y en segundo lugar, el denominado principio de indemnidad del daño ambiental, que le entrega al tribunal ambiental, ¿no es cierto?, el deber de velar porque la acción de reparación ambiental no sea objeto de transacción o de cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado. Bueno, dicho eso, voy a pasar al caso de estudio. Este es un mapa del territorio de la comunidad atacameña de Peine. El salar de Puntas Negras se ubica, ¿no es cierto?, en la cordillera, este es el salar de Puntas Negras, en la cordillera de la región de Antofagasta, a 170 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, en una depresión que se forma entre la cordillera de Domeyko y la cordillera de los Andes a casi 3.000 metros de altura, y es parte de la prolongación sur del salar de Atacama. El salar de Atacama está acá, y el salar de Puntas Negras está acá, y aquí hay un salar que está conectado con el salar de Puntas Negras, que es el salar de Imilac. Bueno, la característica de este salar es que tiene hábitats muy importantes, que son además, ¿no es cierto?, oasis del desierto, que son el hábitat de la reproducción de especies de aves importantes como los flamencos, son hábitats también centrales para las rutas, ¿no es cierto?, las migraciones de vicuña, y además son lugares donde se ha desarrollado, ¿no es cierto?, organismos extremófilos que son únicos a ese ecosistema en particular. Y por esto el salar de Puntas Negras, evidentemente, como la mayoría de los salares, corresponde a un ecosistema único, muy vulnerable, y que, como vamos a ver, ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales por la comunidad atacameña de Peine, que en último término lo ha manejado y lo conservó en buen estado hasta que empezó el desarrollo minero en su entorno. Pero
La comunidad atacameña de Peine se ubica en este lugar, en el extremo sur este del Salar de Atacama, perfecto. Ese es el poblado de ocupación permanente, pero la comunidad atacameña de Peine, a través de la transhumancia, utiliza un extenso territorio y articula distintos pisos ecológicos en esta migración, ¿no es cierto?, productiva, que sigue el ciclo anual y la disponibilidad hídrica, y esto permite conectar el extremo sur del Salar de Atacama con el Salar el Salar de Puntas Negras. Bueno, Mel, que se ubica cercano al Salar de Puntas Negras, al otro lado de la cordillera de Omeico, hacia el oeste del Salar de Puntas Negras, comenzó su explotación minera en el año 91, y en esa época, para su requerimiento hídrico, adquirió, a través de la Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Agua, cerca de 1.683 litros por segundo. Dado que estos derechos de agua fueron otorgados con anterioridad a la ley 19.300, las extracciones no fueron evaluadas ambientalmente, y la resolución de la DGA no contiene tampoco condiciones para su ejercicio. Esto cambió recién el año 2004, donde se le obligó a MEL, a Minera Escondida, a tener que informar respecto a las extracciones de agua desde el sector de pozo ubicado en el Salar de Puntas Negras. Y esta extracción de agua se prolongó desde el comienzo de la década del 90 hasta el año 2017, donde ya el nivel freático del acuífero que alimenta el Salar de Puntas Negras mostraba niveles preocupantes de descenso, que habían provocado a su vez que el agua dejara de surgir de forma natural en el borde este del Salar de Atacama, y se comenzaran a secar los sistemas de vegas, canales y lagunas, que también son considerados en la demanda por daño ambiental como los denominados BCL, que son básicamente humedales. Esto provocó que, en el fondo, MEL, el año ya 2000, empezara a utilizar parte del agua que extraía para regar artificialmente, de manera superficial, estos humedales, para mantener un poco la funcionalidad hídrica de estos ecosistemas. Y el año 2020, el Consejo de Defensa del Estado presenta, ¿no es cierto?, la demanda por daño ambiental por el acuífero del Salar de Puntas Negras. Y aquí lo interesante es que el Consejo de Defensa del Estado consideró el daño ambiental en este salar como irreparable, teniendo en cuenta de que el carácter único y reemplazable del salar, pero además que las condiciones de equilibrio hídrico, se recuperarían recién, ¿no es cierto?, en un plazo que supera la escala humana. De hecho, la DGA hablaba sobre los 100 años desde que terminaran las extracciones de agua. Al contestar la demanda, MEL obviamente desconoce que hay impacto ambiental y califica el daño ambiental, como un impacto, y señala que se encontraba ejecutando medidas de riego artificial desde hace 20 años, que esto se trataba de una situación además conocida por la institucionalidad ambiental y la DGA, y por tanto la acción había prescrito. Y aquí es bien interesante señalar que dentro de la demanda por daño ambiental y dentro de la contestación de Minera Escondida, las comunidades atacameñas prácticamente no aparecían, no existía. De hecho, nunca se hablaba de las comunidades atacameñas y nunca se hablaba de la condición indígena del territorio. Y esto cambió recién cuando las comunidades hicieron parte en el proceso y levantaron la condición indígena del territorio. Y fue en este contexto en el que el 11 de marzo del 2021, el Tribunal Ambiental, luego de una visita inspectiva al Salar de Puntas Negras, entregó una propuesta de base de conciliación donde consideró la dimensión territorial indígena del lugar afectado y desarrolló 19 medidas de compensación y reparación que tenían como eje central la instalación de un mecanismo de gobernanza que se encargaría de implementar estas medidas en torno a 7 objetivos: la generación de un diálogo formal permanente, el desarrollo de una intervención futura controlada, la contribución científica de la información levantada, la generación de un diagnóstico del medio ambiente en la actualidad y en el pasado, ya que no había información de línea de base del Salar de Puntas Negras, el levantamiento de información para la toma de decisión informada, la reparación equivalente del daño causado mediante acciones de ejecución compensatoria y la reparación directa del daño ambiental. Para el Tribunal Ambiental era fundamental que el mecanismo a través del cual se implementara este sistema de estas medidas de reparación estableciera un mecanismo de gobernanza permanente de las partes. Finalmente, luego de meses de negociación, el 25 de mayo del 2021, las partes llegaron a un acuerdo por un total de 81.191.184 dólares, ya una de las reparaciones, si no la reparación más cara que se ha logrado en la institucionalidad ambiental chilena, y se estableció un mecanismo permanente de gobernanza con una integración
de 7 miembros que finalmente iban a ser quienes iban a estar a cargo de diseñar las medidas de reparación, de controlar su implementación y de fiscalizarlas de manera permanente. Y los 7 miembros estaban distribuidos: 2 representantes de la empresa, 2 representantes de la comunidad de Peine, un representante del Consejo Pueblo Atacameño y 2 representantes del Estado. En este sentido, las comunidades atacameñas representaban la mayoría de la mesa, pero requerían, ¿no es cierto?, obviamente, del consenso de la empresa o del Estado para poder adoptar decisiones, y se estableció que, como medida general, las decisiones tenían que ser adoptadas por consenso, y cuando no se lograra el consenso, salvo 2 medidas en particular, se adoptarían por mayoría. Interesante también de esto es que todo este plan de reparación tiene que quedar finalmente contenido en un plan de manejo ambiental fiscalizable por la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene que incorporar a su vez también el mecanismo de gobernanza que se estableció. También interesante de destacar, para ir ya cerrando, tiene que ver con los principios que finalmente guían la reparación, ¿no es cierto? Se reconoce la necesidad de incorporar los conocimientos indígenas en el diseño de las medidas de reparación. Al mismo tiempo, resulta fundamental, dado que aquí no había información respecto al estado anterior del salar previo al daño, la necesidad de levantar esa información, una suerte de forénsica ambiental para poder establecer qué es lo que hay que reparar, qué es lo que se dañó, qué es lo que se perdió, fundamentalmente teniendo en cuenta la pérdida, ¿no es cierto?, de extremófilos, producto del desecamiento de las lagunas, como pérdida, como consecuencia de la pérdida de la surgencia natural de las aguas. Y ya para cerrar, solamente señalar que el tribunal, obviamente este es un caso bien interesante porque el tribunal ambiental logró o muestra una sensibilidad, ¿no es cierto?, a la perspectiva de las organizaciones atacameñas y a los efectos del daño ambiental en su territorio, y esto le lleva evidentemente a garantizar la participación de las comunidades más allá de la mera consulta, porque una forma de haber garantizado la participación de las comunidades hubiese sido exigir, ¿no es cierto?, la consulta del plan de reparación. Pero acá el tribunal consideró que eso no era suficiente y las comunidades tenían que ser parte del proceso de toma de decisiones en un pie de igualdad con el Estado y la empresa, y así se diseña, ¿no es cierto?, un mecanismo de gobernanza que va más allá, ¿no es cierto?, de los derechos de participación que suelen, o el nivel de participación que suele discutirse, ¿no es cierto?, que es la consulta. Y lo interesante es que ninguna de las partes acá tiene un poder para vetar al otro, y necesariamente tienen que lograr acuerdos y consensos para poder adoptar decisiones, y por tanto ni las comunidades tienen derecho a veto, ni el Estado tiene derecho a veto, ni la empresa tiene derecho a veto. Y este enfoque diferencial que adopta el primer tribunal ambiental resulta fundamental, considerando, ¿no es cierto?, como señalaba, que los pueblos indígenas, al mantener relaciones especiales con sus territorios, pueden sufrir las consecuencias de los daños ambientales de manera mucho más desproporcionada, y por tanto resulta fundamental para incorporar la perspectiva y incorporar medidas de reparación con pertinencia cultural, incorporar la perspectiva, ¿no es cierto?, de las víctimas en este caso. Eso, muchas gracias y perdón si me anduve pasando por el tiempo. Bueno, muchas gracias a Felipe. Vamos ahora a escuchar la presentación de Andrés Pinto. Él es licenciado en Artes y abogado, magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, magíster en gestión cultural, patrimonio y naturaleza, estudiante de doctorado en ciudadanía y derechos humanos de la Universidad de Barcelona, presidente de UICN Chile y de Así Conserva Chile, director ejecutivo de Fundación Yampangui. Gracias. Muchas gracias. Quería partir leyéndoles algo para hacerlo más ameno, de la filósofa Blanca Solares, que es una historiadora y filósofa mexicana, y dice: la crisis ecológica de nuestros días hace evidente que la naturaleza no es lo que la ideología establecida y sus métodos pedagógicos han venido pregonando, un área de regularidades al margen de la acción humana cuyos efectos pueden controlarse, un conjunto de cosas o animales desprovistos de lenguaje e incapaces de sentir o inventar respuestas adaptativas para su sobrevivencia. Selvas de árboles y caudalosos ríos solo para ser considerados como fuente de energía hidroeléctrica, y así, en resumen, todo el planeta visto como un reservorio bruto de recursos explotables. Dar esta introducción para abordar un tema que puede ser complicado, pero si no hacemos las cosas complicadas, ¿para qué las hacemos finalmente? Vamos a revisar un poco esto que conocemos como el derecho humano al agua, desde una perspectiva de la ética ambiental, para lo cual
primero vale la pena preguntarnos por qué desde la ética ambiental. Se nos olvida de repente en esta instancia y en general en el día a día cuando estamos formando gente, quienes hacemos clases o quienes somos alumnos y tomamos clases, que el derecho, quienes estudian derecho, es una de las disciplinas que más se basa en la filosofía, pero que también la ciencia se basa en la filosofía y que cualquier disciplina se basa en la filosofía. Y como país hemos estado tomando, a mi juicio, una línea errónea al sacar la filosofía incluso de los currículums nacionales de media, ¿no? Estudiantes de filosofía, bueno, ya hace tiempo ya salí, pero no sé, creo que tienen 1 o 2 semestres de filosofía, ¿no? Cuando finalmente la reflexión y no la tecnocracia y no hacer las cosas mecánicamente es lo que nos puede dar herramientas finalmente para enfrentar esta crisis climática que hoy día la enfocamos en el agua. Entonces, si bien yo ayer veía en la última mesa, ¿no?, que está la mitad abogado y la mitad recurseros naturales. Me hubiese gustado estar al centro ahí, pero bueno. Me encanta. Yo le hago clase ahí a la gente en forestal también. Me encanta estar con otra gente que no es de mi disciplina, pero justamente yéndonos un paso atrás, ¿no? No la ciencia, no el derecho, por supuesto que son importantes, pero partir desde la filosofía, desde el ámbito de la ética, que es una rama, por supuesto, de la filosofía. Entonces, partimos cuestionándonos, ¿no? Yo los voy a invitar a cuestionarse, más que a traerles soluciones, que tal vez vengo a enredar más la cosa, pero bueno, es la idea. Finalmente, ¿el agua qué es? O sea, preguntarnos qué es el agua. ¿Es un recurso? A mí me carga ese término. Aquí lo podemos tener como un elemento basal de la vida, pero no solo para la vida humana, finalmente, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿por qué es un derecho humano el agua, ¿no? Si convivimos en un planeta, tal como decía Blanca Solares, convivimos con un sistema de vida que lo podemos establecer desde varios puntos, no solo como ecosistema, sino como otros seres vivos. Ahora bien, ¿desde dónde proviene esta idea de derechos humanos? Bueno, yo voy a dar una pincelada, por supuesto, hay cursos completos, ¿no? Aquí también me pueden criticar, no hay ningún problema, esa es la idea de discutir. Pero yo tomo dos puntos centrales en la historia, que es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Y para no extenderme tanto en este punto, principalmente lo que aportan estos hitos históricos es una respuesta a estados absolutistas, ¿no? A estados donde se penetra hasta lo más íntimo de la persona y obedece, por supuesto, a un contexto histórico en donde el individuo, a través de una raíz de derechos humanos, una génesis, porque por supuesto se desarrolla mucho más durante el siglo XX y siglos posteriores, busca que el Estado restarle protagonismo a este Estado absolutista para garantizar que los individuos, garantes de esa dignidad, puedan desarrollarse, ¿no? Hay un espacio para la privacidad, etcétera, ¿no? Y de ahí nacen los primeros derechos básicos reconocidos hacia el individuo, los cuales podemos ver en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que sacaron en Francia, ¿no? La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión como los 4 primeros derechos individuales reconocidos a cada persona, y el traspaso de la soberanía finalmente a la nación más que al rey, ¿no? Desde Dios, ¿no? Entonces el absolutismo pierde ese protagonismo en base a esta génesis que se va desarrollando en base al estudio de los derechos humanos. Desde ahí yo me agarro para postular esta presentación de 2 corrientes de pensamiento que influyen hasta nuestros días, que es el individualismo liberal y el racionalismo. No olvidemos que estos hitos históricos que yo les traigo traen muchas cosas, y entre eso también el renacimiento que le dicen, que esta idea de reestudiar a los filósofos griegos clásicos para posicionarlos y reflorar sus ideas. El mismo Caldicott, que es un filósofo estadounidense, eticista ambiental, señala ahí, no sería una exageración decir que la cosmovisión científica contemporánea es esencialmente griega, finalmente, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo es esta idea de círculo, ¿no? Ahora bien, una herencia que nos deja el racionalismo y el liberalismo, y que no es exclusivamente de ellos, es algo que acompaña, incluso algunos postulan desde la invención de la agricultura o descubrimiento de la agricultura, es la división humano-naturaleza. Y desde aquí vamos a empezar a construir esta idea de cómo observar el derecho humano al agua desde una óptica de la ética ambiental.
hasta el día de hoy, por más que los discursos en general nos hablan de que el humano es parte de la naturaleza, o eso queremos estar tratando de incentivar, la división existe hasta hoy en día, ¿no? De hecho, hasta hace poco estábamos hablando en la mesa pasada, ¿no? Que hay una prevalencia al derecho humano al agua, y en segundo lugar está el agua para los ecosistemas. Bueno, entonces el humano no es tan parte de la naturaleza, entonces, como queremos pregonar. Vamos a ir complicando estas cosas de vez en cuando. Y esta división, aquí les traigo una idea, ¿no? Viene de filósofos tan clásicos como Heráclito o Pitágoras. Finalmente, todas estas ideas, que por supuesto tienen una raíz occidental, yo me estoy centrando ahí porque también la idea del derecho humano también tiene una raigambre principalmente occidental, persigue y fundamenta esta división humano-naturaleza y nos lleva al escenario actual, que es esta gran crisis ambiental en donde el agua es un elemento fundamental. Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo enfrentamos finalmente esta crisis? Ya en el derecho humano al agua específicamente, podemos ver ciertas especificidades propiamente tal, ¿no? Aquí García hace una cita que a mí me gusta mucho, dice: si el agua constituye un recurso indispensable para la vida, los derechos sobre el agua deberían entenderse como auténticos derechos naturales, es decir, derechos de los cuales los humanos ya vienen imbuidos por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Y ahora, citando a Poc, que es un teórico sobre los derechos humanos en específico, vamos a tomar ciertos elementos que nos dan un marco teórico para enfrentar esta idea, ¿no? Los derechos humanos expresan preocupaciones morales últimas. No les voy a leer toda esa cuestión, pero los derechos humanos expresan preocupaciones morales de peso. Bueno, ahí no alcanzo a leer, pero los derechos humanos, alcanzo a ver ahí, preocupaciones morales de peso, no se alcanza a ver la última. Gracias. Gracias. Se centran, eso es importante, los derechos humanos, y por algo se llaman así, se centran en seres humanos, ¿no? Ya que todos ellos y solo ellos tienen derechos humanos, es obvio, ¿no? Pero es bueno tenerlo ahí en consideración. Cuarto, todos los seres humanos están en idéntica condición, una idea de igualdad. Los derechos humanos expresan preocupaciones morales que son irrestrictas. Y por último, estos intereses humanos son ampliamente compartibles. ¿Entre quién? Entre humanos. Este es un marco teórico que nos da Poc, un teórico de los derechos humanos, que nos sirven para ir dándole esta confección al derecho humano al agua. Yo me estoy posicionando ahora bien desde un paso anterior, ¿no? No quiero por esto decir que el derecho humano al agua es una herramienta que no necesitamos, porque finalmente los derechos humanos, y en el caso del derecho humano al agua, responde a un conflicto entre humanos, ¿no? Estamos hablando de reconocer la dignidad, tomando lo que decía Poc, entre iguales, frente a un sistema principalmente de base capitalista que excluye la presencia de otros seres humanos por la acumulación y la privación de ese derecho llevado por otras personas. Pero eso es dentro del ámbito humano. ¿Qué pasa si damos un paso atrás, ¿no? En ese sentido, por supuesto que tiene lógica la presencia del derecho humano al agua, pero yo creo, y esta es una tesis que tengo acá, es primera vez que nos enfrentamos a un derecho humano con características especiales. ¿Por qué? Porque es un elemento que escapa a lo exclusivamente humano. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de igualdad, son elementos que, por supuesto, nos definen como sociedad y que nosotros como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo en ese sentido. Pero el agua nos excede. El agua es necesaria no solo para los humanos, es necesaria para los ecosistemas, para los animales, etc. Entonces, desde ahí estamos frente a un escenario que debe ser abordado presurosamente desde el derecho, desde las ciencias, pero antes desde una reflexión crítica. Y ese es el trabajo que los invito a hacer, ¿no? ¿Por qué finalmente, con un elemento que no compartimos exclusivamente como humanos, tenemos un estatus superior de nuestras necesidades? Ahora bien, esto lo quiero recalcar, ¿no? El problema de los derechos humanos son problemas entre humanos, y eso está bien que sea, es justicia distributiva del agua, igualdad en realización, etcétera. Pero hay que tener en cuenta esto, que el elemento escapa de la exclusiva esfera humana. Y por ende, si somos humanos y somos parte de la naturaleza, también hay que considerar al resto. Entonces, finalmente no, me queda harto. Yo sé que estoy contra el tiempo, pero bueno, eso principalmente tener las consideraciones. Aquí les traigo una foto de una parcelación. O sea, un ejemplo súper latente de que hacemos lo que queremos con el entorno sin preguntarnos
lo voy a poner en caricatura, ¿no? ¿Qué opina, por ejemplo, los animales que están ahí? ¿O qué opinan? No, no es que vaya a tener opinión, pero la consideración, ayer me pasaba lo mismo, ¿no? Con el agua salada, el agua del mar, infinita para nosotros. Chuta, no hemos cuestionado si es de nosotros de partida esa cuestión de apropiarse de las cosas, ¿no? Bueno, y de aquí me meto en el ámbito ya de la ética ambiental después de dar este marco, y voy a plantearlo principalmente desde los derechos de la naturaleza como una herramienta que se está enfocando y que se está tratando de utilizar. Por supuesto, hay otras ramas de la ética ambiental que no van por ahí. Pero esto principalmente nace desde ejercicios de distintos filósofos y filósofas que amplían el ámbito de lo moral más allá de lo humano, ¿no? El ámbito de lo valioso. Peter Singer, que quizá es uno de los más conocidos en el ámbito del tema de la ética animal, amplía y parte de la óptica de que si estamos tan cerca, por ejemplo, de los chimpancés, 90 y tanto % del ADN compartido, ¿por qué la moral llega hasta los seres humanos y cuál es la razón de que no se amplíe ese pensamiento hacia estos seres que son tan parecidos a nosotros? Y si ya cruzamos ese umbral de cuestionamiento, bueno, podemos seguir ampliando ese extensivo. Ahora, Holm Rolston, que es un gran eticista ambiental, cuestiona a Peter Singer porque Peter Singer se queda justamente en esta ética animal, y cuestiona a Peter Singer y señalando que finalmente si reconocemos a los más similares a nosotros, a los llamados animales superiores, ¿por qué estaríamos finalmente llevando a cabo una ética semi-antropocéntrica finalmente? Y lo que plantea finalmente Rolston es abandonar la consideración individual de cada, valga la redundancia, de cada individuo, ¿no? De esto, reconocerle derechos o valor moral a cada individuo, y ampliar la mirada a una valoración sistémica de nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, cita a Aldo Leopold, que es como el padre de la ética ambiental, al decir: algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Desde estas ideas nace finalmente la valoración de las interrelaciones, ¿no? De las interrelaciones entre los elementos de la naturaleza. Entonces, son estas ideas que poco a poco buscan emplazarnos a tener una visión más holística y a tratar de abandonar es súper incómodo finalmente, nuestra propia posición de humanos, y abandonarla es súper incómodo porque somos humanos, ¿no? Entonces, finalmente, y esto es bien a grueso modo, la consideración moral va a tener 3 entes, ¿no? O sea, vamos a tener 3 líneas para lo cual se podría considerar moralmente, y desde ahí asignarle otro ejercicio, ¿no? Que podrían ser derechos o no. Sería ser un ente vivo, sería ser un ecosistema, una entidad holística, y sería ser un ser humano. Esos 3 elementos hasta el día de hoy se discuten si serían o no los que tienen consideración moral. Y desde ahí nacen estos 3 paradigmas más clásicos, ¿no? de la ética ambiental, que es el ecocentrismo, el biocentrismo y el antropocentrismo ambiental, que no los voy a pasar a explicar ahora, pero quédense con la idea de esta ampliación del valor moral. Desde ahí los derechos de la naturaleza como doctrina buscan basarse en el ecocentrismo y en el biocentrismo principalmente. Desde ahí la doctrina ha reconocido un ejercicio en cuanto a los derechos de la naturaleza que, esto hace poco, 2022, ciertos principios. Ningún derecho, incluidos los de la naturaleza, es absoluto o total. La naturaleza no tiene ni necesita derecho a votos, que son netamente del ámbito humano, ¿no? Ni a la educación ni a otras cuestiones. Para preservarla, esto es muy importante, el punto 3, no lo digo yo, o sea, para preservar la totalidad de los derechos de un sujeto, a veces es necesario poner límites. Y ese es el caso incluso de los derechos tan fundamentales como la libre expresión, un derecho humano. Ojo. Los derechos de la naturaleza no pueden ocuparse en su contra. Y derechos que se le han reconocido hasta hoy en día a la naturaleza son a existir, a persistir y a ser reparada. Voy a avanzar más rápido. Lo que los invito finalmente es a este debate, ¿no? Cuestionarnos si incluso el derecho humano al agua podría haberse limitado en pos de respetar el derecho al agua de la naturaleza, o ver si el derecho humano al agua tiene esta exclusividad humana tan diferente a un derecho de la naturaleza. Finalmente, bueno, esto es mucho, ahí lo podrán leer después, pero aquí lo que se hace es teorizar sobre por qué limitamos en lo humano la valoración moral. Finalmente hay ideas de que es esta sacralización del instinto de supervivencia, sacralización de la vida humana, pero la vida, ¿cuál es la vida que vale más? Si al final todo es vida, todo eso son cuestionarse.
Y lo que se plantea finalmente es una ética desde la autolimitación. Si somos capaces de ver ecosistemas y poner límites a especies o a otros elementos de los ecosistemas para que este ecosistema mantenga un equilibrio dinámico, etcétera, ¿por qué no nos podemos tratar nosotros mismos también como especies, si somos una especie y si somos parte de la naturaleza, como siempre pregonamos, ¿no? Finalmente, muchas veces somos parte de la naturaleza para exigirle a la naturaleza, pero pocas veces somos parte de la naturaleza para autoexigirnos deberes. Y una ética de la autolimitación sería una ética egocéntrica, aplicada a nuestra propia especie, abandonando el espacio de confort y privilegio de nuestra especie, que es súper difícil, considerar las necesidades de otras especies y reflexionar sobre nuestra posición en la naturaleza. Y si bien existen ya ciertas normativas que van limitando nuestro actuar con la naturaleza, finalmente una actitud ética no se basa en la imposición de normas, sino que se basa en la construcción reflexiva de cómo nos relacionamos con el resto, sea humano o sea naturaleza. Por lo tanto, lo que se busca es finalmente una idea voluntaria de esto. Ya para ir cerrando, voy a pasar aquí rápido, cito los dos últimos ejercicios quizás en relación al agua, que son de nuestra normativa, que es la reforma al Código de Aguas y el proceso constituyente que se llevó a cabo. El Código de Aguas finalmente tiene 3 principios jerárquicos: el resguardo del consumo y saneamiento humano, la preservación de los ecosistemas y la sustentabilidad para el uso productivo. Ya lo decían en la mesa pasada, ¿no? Prima el consumo y saneamiento humano sobre la preservación de los ecosistemas. Bueno, entonces la división humano-naturaleza, el paradigma antropocéntrico ha desaparecido. Preguntas que les traigo acá. Y la propuesta constitucional que daba un paso, por supuesto, yo no digo que aquí hagamos una cuestión de borrón y cuenta nueva, pero por supuesto que hay que dar estos pasos, pero vale la pena analizarlo. Artículo 103, la naturaleza tiene derecho a que se respete y se proteja su existencia. Se reconoce los derechos de la naturaleza, o los reconocía, porque sabemos que no salió. A la mantención, a la restauración de sus funciones, equilibrios dinámicos, comprende ciclos naturales, los ecosistemas, etc. Artículo 8, las personas y los pueblos son interdependientes de la naturaleza, esta idea de que somos parte de la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, un equilibrio armónico. Artículo 140, llegamos al agua, el agua es esencial para la vida y ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio de los derechos humanos al agua. Aquí le ponen el equilibrio del sistema, pero sabemos que, comparándolo con el tema del Código de Aguas, siempre prevalecerá el derecho humano al agua. Finalmente, lo que planteo acá, y para terminar la reflexión, es que no es desconocer el derecho humano al agua, sino que integrarlo a una visión más holística. ¿Y por qué no plantearse de repente el derecho ecosistémico al agua? No el derecho humano al agua, el derecho ecosistémico al agua. Un derecho de agua para todos, humanos o no. Y desde ahí, por supuesto, plantear los límites a nuestra propia existencia y empezar a tocar temas tabúes que nos cuestan mucho, por ejemplo, la población humana, ¿no? ¿Por qué no hablamos de población cuando hablamos justamente de un recurso que es finito y que nos ha sustentado durante tanto tiempo, pero ya somos 9.000 millones de habitantes? Por supuesto, no estoy dejando afuera, y quiero que quede claro, ¿no?, todo el problema que tiene que ver dentro de nuestra sociedad, que tiene que ver con la apropiación de derechos de agua por empresas, etcétera. Estoy hablando nuevamente desde una posición de especie. Creo que, y no voy a leer cada una de las conclusiones, pero lo principal es que tanto la problemática social como la problemática ambiental, que son inmiscuidas, que no se pueden separar finalmente, nos van a acercar, y este puede ser un primer caso, a discutir derechos humanos que eventualmente podrían chocar con la idea de derechos de la naturaleza, territorio, etc. Y desde ahí la teoría de los derechos humanos actual no nos da el ancho para poder enfrentar esto que ya inmiscuye no solo al ámbito humano, sino que al ámbito de otros seres. Desde ahí la invitación es a reflexionar nuevamente, a volver a los viejos, a volver a los libros, a volver a la filosofía actual, no hay que volver a la histórica, para empezar a hacer este ejercicio de cuestionarnos nuestra propia convivencia y nuestros propios derechos en relación a elementos que son compartidos con otras especies y ecosistemas. Bueno, y esta es mi principal invitación. Yo no les traigo ninguna conclusión, salvo algunas ideas que posee por ahí, sino que tratar de ponerlos incómodos, que nos pongamos incómodos, que me pueden tirar tomates si quieren, no hay problema. Pero solo para cerrar, también quería volver a citar a esta autora, súper corto. Dice: podemos pensar la naturaleza no solo como campo de manipulaciones, sino en la importancia de su lugar para la vida del hombre y la experiencia de sí mismo.
contemplar las formas de la naturaleza en su concreción y en la armonía que las relaciona. Podemos concebirla como fenómeno a estudiar en sentido tanto físico como trascendente. Es posible una técnica basada en el respeto del mundo natural, una ciencia más allá de querer apoderarse de la naturaleza y dominar técnicamente sus procesos. Plantea un ideal cognoscitivo diferente, aunque no necesariamente contrario ni incompatible con la ciencia. ¿Cómo dejar de lado una epistemología basada en la preconcepción de la naturaleza como exterioridad a vencer, someter y reducir a obediencia? Bueno, ahí las invitaciones los dejo a pensar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que hay un vínculo evidente o complementario entre la ponencia de Felipe y la ponencia de Andrés que podemos conversar después. Vamos a darle la palabra a Robert Curry, quien es abogado de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Columbia de Estados Unidos, director de Estrategia Socioambiental y Asuntos Regulatorios en Entorno Social Consultores, profesor del Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, miembro del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Bien, muchas gracias, Victoria. Bueno, esta presentación tiene que ver con las normas de emisión al medio hídrico, ya y la calidad del agua y el necesario fortalecimiento de estas normas precisamente en un contexto de cambio climático y escasez hídrica. Este es un trabajo que realizamos con mi colega Rocío Vera, que lamentablemente está muy enferma, así que no pudo venir, pero le deseamos una pronta recuperación. Bien, voy a partir comentando sobre la relevancia de las normas de emisión, cómo estas normas de emisión también interactúan con otros instrumentos de gestión ambiental, la necesidad de fortalecer estos procesos y algunas sugerencias en la materia para llegar a algunas consideraciones finales. Ya en primer término, cabe tener presente que Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. De hecho, cumplimos 7 de los 9 criterios establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que vivimos la peor escasez hídrica de nuestra historia. Eso tenía un impacto bien significativo, no solamente en la cantidad de agua, sino que en la calidad de la misma y un impacto también bien relevante en lo que son los ecosistemas acuáticos. En ese contexto hay una serie de instrumentos de gestión ambiental que sirven para realizar precisamente la gestión del recurso hídrico o del agua, como le queramos llamar. Entre ellos, las normas de emisión son los más relevantes. ¿Qué son las normas de emisión? La ley 19.300 las define como instrumentos de gestión ambiental que tienen por objetivo establecer la cantidad máxima de descarga de un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. ¿Ya? Básicamente donde está descargando este residuo industrial líquido, por ejemplo. Y el reglamento norma, el Decreto Supremo 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, complementa señalando que pueden tener por objeto estas normas la protección de la salud de las personas o del medio ambiente. Este trabajo se enfoca más bien en lo que es la protección del medio ambiente, ¿ya? De los ecosistemas acuáticos. De ahí la relevancia también de las normas de emisión como un instrumento de comando y control bien clásico y que también es el único instrumento de gestión de la calidad del agua hoy por hoy que tiene una actividad de fiscalización y de control bien directa, ¿ya? Hay otros instrumentos como las normas de calidad, ya, pero ese instrumento más bien es una obligación que está dado para el Estado, para que mantenga la calidad de un cuerpo de agua y no implica una obligación directa para con los regulados. También están los planes de descontaminación del medio hídrico, hasta la fecha no hay ninguno, así que el rol que cumplen las normas de emisión para mantener o preservar la calidad del agua es bien significativo. Y hay el rol que realiza tanto la Superintendencia del Medio Ambiente o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dependiendo de la norma de que se trate y de la fuente regulada. Otro elemento importante y que demuestra la relevancia que el legislador le ha dado a estas normas es que en el caso de que se configure un daño ambiental y que a su vez haya un incumplimiento a la norma de emisión, se presume la responsabilidad por daño ambiental, lo que, bueno, sigue su proceso según lo que establece la ley 20.600.
Ya, como segundo aspecto es la relación que tienen las normas de emisión con distintos instrumentos de gestión ambiental. Ya lo separé en las normas secundarias, en los planes y en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para hablar de la relación con las normas secundarias, creo que vale la pena detenerse brevemente en qué son. Recordemos que las normas de calidad tienen que ver con fijar un estándar aceptable, ¿cierto? Que tiene por objeto la protección del medio ambiente o la protección de la salud de la población, siendo primarias para la salud y secundarias para el medio ambiente. Las normas de emisión, como decía, cumplen un rol importante en la calidad, pero resulta que puede pasar que haya una concentración de fuentes en una cuenca, por ejemplo, donde las normas donde las normas de emisión se cumplan, que cada fuente emisora esté cumpliendo su norma de emisión, esté descargando según la tabla que corresponde o con la concentración de contaminantes que haya determinado la norma respectiva, pero que sin embargo la calidad del agua sea mala, precisamente por esa concentración de fuentes o por una pérdida de caudal del río, por ejemplo, o disminución en su capacidad de dilución del contaminante, y por lo tanto esta relación entre norma de calidad y norma de emisión es fundamental para la mantención de la calidad del cuerpo de agua receptor. Esto también es bien relevante porque las normas de calidad son súper escasas en el país. De hecho, solamente hay 5, 3 ríos, 2 lagos. Así que, bueno, este paper no versa sobre eso, pero también es algo que está al debe, ¿no? Y esta relación también se conecta con la activación de otros instrumentos, más precisamente los planes de prevención y de descontaminación del medio hídrico, estamos pensando acá. Recordar solamente que la norma de calidad establece el estándar y en consecuencia ese valor que establece la norma, si ese valor está cerca de sobrepasarse entre un 80 y un 100%, corresponde dictar un plan de prevención. Si está sobre el 100%, la zona está saturada y corresponde un plan de descontaminación. ¿Y por qué esto es importante con las normas de emisión? Porque las normas de emisión tienen principalmente un objetivo preventivo, de prevenir la contaminación, tiene un alcance nacional, pero cuando se insertan en un plan de descontaminación, tiene una bajada más bien local, y que tiene por objeto la mantención o la recuperación del cuerpo de agua que corresponda. Por ejemplo, actualmente se está trabajando en el primer plan de descontaminación del medio hídrico en el lago Villarrica, que tiene su norma calidad que se vio sobrepasada, y por lo tanto el plan plantea la incorporación de normas de emisión dentro del plan. Por ejemplo, una norma de emisión de fósforo total para piscicultura, una norma de emisión que evidentemente no existe a nivel nacional, que responde a las características de la cuenca y el inventario de emisiones de esa cuenca, y así también establece una norma de emisión para planta de tratamiento de aguas servidas que es más exigente que lo que hoy por hoy establece el Decreto Supremo 90. Y finalmente las normas de emisión también tienen una relación con el sistema de evaluación de impacto ambiental como normativa ambiental aplicable evidentemente, pero también cabe hacer presente que el artículo 11 de la ley 19.300, cuando establece los efectos, características o circunstancias que pueden hacer que un proyecto de actividad ingrese por estudio de impacto ambiental, establece en su parte final que las normas de emisión van a ser consideradas para efectos del artículo 11 literal B, que dice relación con la cantidad, con los impactos que se puedan dar sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Ya, por lo tanto, también las normas de emisión cumplen un rol ahí, junto con las normas de calidad, según la relación que estábamos comentando recientemente. Acá una lámina que voy a explicar muy brevemente, es solamente para dar un pantallazo de lo que son las normas de emisión hoy por hoy. Es esto, básicamente, ¿ya? Es lo que hay, como se dice coloquialmente, el Decreto Supremo 609, el 90 y el 46. De una mirada rápida podemos ver que tienen más de 20 años, ¿ya? Así que no hay que quitarles mérito, han sido normas que han permitido un avance bien significativo en el país en la mejora de la calidad del agua, pero obviamente no responden a la realidad actual y están muy, muy desactualizadas. El DC 609 tiene que ver con una norma de emisión de residuos industriales líquidos, ¿cierto? Al alcantarillado tiene que ver más bien con aguas servidas, y lo que se descarga también en el alcantarillado es lo que finalmente va a llegar al cuerpo receptor de agua, así que también tiene una relación importante con lo que es la calidad de dichos cuerpos de agua. El DS90, ¿cierto? De residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, que actualmente está en revisión de hecho, pero que regula más de 800 fuentes
tiene una aplicación bien significativa, así que también es bien relevante, y el DC46, que son rieles de agua subterránea. Estos tres también de alguna manera interactúan porque los rieles que van al alcantarillado, ¿cierto? Y también tienen que manejar las plantas de tratamiento de agua servida, y lo que es la cuenca, tanto con aguas superficiales como aguas subterráneas, vemos que hay una relación importante entre estas normas. Sin embargo, es importante fortalecerlas, ¿ya? Y actualizarlas. Lo primero que surge de la sola mirada de la fecha de las normas es su antigüedad, ¿no? Y también hay un aumento de la demanda del recurso hídrico bien significativo, que está dado por distintos elementos, sobre todo el productivo, el agrícola, minero, ¿ya? Y también las normas de emisión tienen que responder a esta nueva realidad respecto de la disponibilidad del recurso. También la necesidad de proteger ecosistemas que son particularmente vulnerables, como los estuarios, como los humedales costeros, como los fiordos. Ya hay distintos ecosistemas que tienen que considerarse, dependiendo también de el cuerpo de agua en que descarga y cómo lo regula la norma de emisión. También hay que considerar las características propias de la cuenca Chile, un país muy heterogéneo, donde hay cuencas que tienen una pendiente mayor, ¿cierto? Una cuenca que es más acotada, que tiene mejor calidad de dilución, versus otras que tienen características totalmente distintas y que requieren que las normas de emisión tomen en consideración esos elementos, y como decía anteriormente, también con las características del cuerpo de agua receptor. Y también las normas de emisión, la actualización y la necesidad de actualización puede traer información relevante para lo que son la elaboración de otros instrumentos de gestión ambiental. Hoy por hoy la información que se maneja, y ese es uno de los grandes déficits, que hay muy poca información, tiene que ver también con la red de monitoreo de la Dirección General de Agua, que también no da abasto para todo lo que se tiene que regular y abordar, y el establecer normas de emisión permite también tener datos de las emisiones de las fuentes reguladas, como también la necesidad de que ellos establezcan ciertos niveles de monitoreo que va a entregar información para después poder regular en esta materia. Algunas propuestas para fortalecer estas normas. Primero, tiene que ver con incorporar la institucionalidad ambiental y sus nuevos roles, algo que parece bastante evidente, pero como nos fijamos, la institucionalidad se modificó en 2010 y estas normas son de hace 20 años atrás, y esto ha ocasionado que hayan ciertos conflictos en la aplicación, cierto traslape de competencia a veces entre la Superintendencia del Medio Ambiente y la CIS. También mucha de esta información o de conflictos se ha resuelto por la vía administrativa, por instructivos, por pronunciamientos de Contraloría General de la República, pero claramente se hace necesario incorporarlo en una estructura normativa nueva, ¿ya? Lo mismo que dar mayor claridad en definiciones, en fuentes reguladas, en excepciones, en procesos de entrada en vigencia, y los procesos sectoriales de control, que también se han establecido distintos instructivos en la materia, pero es necesario darle más certeza a los regulados y, por cierto, también a la ciudadanía. Y también está el tema de la protección de los ecosistemas frágiles. Hoy por hoy hay una visión demasiado abstracta quizá del cuerpo de agua receptor. El DC90 un poco más específico, con tablas para ríos, para lagos, ¿cierto? Para mar, pero es muy necesario atender a la fragilidad de los ecosistemas. Afortunadamente lo que se ha empezado a hacer, de hecho el DS90 incorpora una nueva tabla, por ejemplo, de descarga a estuarios, que son ecosistemas vulnerables, pero son particularmente relevantes por temas de biodiversidad, de recursos hidrobiológicos inclusive, y bueno, se establecen mejoras en la materia bastante significativas. Ya, habiendo revisado la importancia de las normas de emisión, cómo interactúan con otros instrumentos de gestión ambiental, las normas de emisión que actualmente existen y la necesidad de su fortalecimiento y actualización, también quise dejar una lámina pensando en instrumentos nuevos, ¿ya? Y esto tiene que ver con las normas de emisión y su relación con los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Ya un instrumento nuevo creado tanto por la reforma del Código de Aguas como por la Ley Marco de Cambio Climático. Y al respecto es interesante ver el rol que se le da a otros organismos de la administración del Estado. Cabe señalar que la Ley Marco de Cambio Climático constituye un cambio de paradigma donde el Ministerio del Medio Ambiente deja de tener todo el peso de un problema como es el cambio climático
multiactor, multisector, multicausal, para pasarlo a una respuesta que revista las mismas características, donde los otros organismos de la administración del Estado se involucren en esta actividad. Y ahí el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol bien importante, tanto liderando el proceso de plan de adaptación de los recursos hídricos, como en la elaboración de los planes de recursos hídricos en cuenca. Ellos lideran el proceso sin perjuicio que intervienen otros organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Ciencia, inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trata de cuencas transfronterizas, que de hecho hay bastante en nuestro país. Es muy interesante y ambicioso, en mi opinión, el alcance de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. De hecho, voy a aprovechar de leerles el objetivo, y es contribuir con la gestión hídrica, identificar las brechas hídricas de aguas superficiales y subterráneos, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre dicho recurso y resguardar la seguridad hídrica. El concepto de seguridad hídrica también es bien relevante, porque aquí la Ley Marco de Cambio Climático lo define, ya dando también preferencia, como se ha hecho en el Código de Agua también, al consumo humano, ¿cierto?, al saneamiento, y también hay un rol bien importante en la conservación y la preservación de los ecosistemas. Estos planes, recordemos que tienen que estar en las 101 cuencas de Chile, además contemplan periodos de participación ciudadana, ya por lo tanto también consideran oportunidades bien importantes, considerando subplanes de alguna manera para recuperar acuíferos, y también de medidas para hacer frente a necesidades de dicha cuenca, tanto necesidades actuales como futuras. Y estos instrumentos también tienen una relación cercana en cuanto a la información. Lo que les decía, que es lo que más falta, es lo que se va a ir generando, y eso también va a permitir crear instrumentos de gestión ambiental que permitan regular de mejor manera la calidad de esos cuerpos de agua, y también velar por los ecosistemas acuáticos. Ya, y para terminar, un par de comentarios. Nuevamente enfatizar en la importancia de las normas de emisión. Muchas veces hay mucho interés en regular la calidad ambiental del agua, pero sin regulación es muy, muy difícil hacerlo. Usando un término bien coloquial, se le carga la mano al CIA, y la gestión ambiental se empieza a seizar, lo que es un problema. Por lo tanto, que exista regulación va a permitir que un instrumento de tercer nivel como el CIA permita la implementación de estas normas, así que son súper relevantes y tienen un impacto inmediato. ¿Ya? El día de mañana se dicta norma de emisión, las fuentes quedan obligadas, y eso implica una modificación bien significativa en la calidad de los cuerpos de agua receptores. A diferencia de las normas de calidad, que como dijimos también son muy importantes, pero son de mucho más largo aliento, que requieren un monitoreo, y que solamente una vez que esos valores se superen, van a generar un plan de descontaminación, y recién ahí van a existir medidas que sean fiscalizables y exigibles para los regulados. La urgencia en la actualización de estas normas es manifiesta, no solamente en el contexto de degradación ambiental, sino que de escasez hídrica, y que obviamente están muy, muy desactualizadas en la temporalidad. Y bueno, y oportunidades, pensar que no todo es negro, ¿cierto? No todo es malo. De hecho, se ha estado avanzando en la materia. Me parece que el hecho de que instrumentos como los planes de gestión de recursos hídricos en cuenca consideren múltiples organismos que se involucren en su elaboración, como también un rol más importante de la ciudadanía, puede traer una gestión más robusta de la calidad del agua. Y por eso también el llamado de alguna manera es que la ciudadanía se involucre. Como decía, hay un plazo de 60 días para participar en la elaboración de estos planes, que tiene un proceso de consulta formal, y lo mismo pasa con las normas de emisión, con las normas de calidad, con los planes de descontaminación, que también tienen periodo de participación ciudadana, de consulta pública formales, y donde también, la reciente adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú y otros mecanismos que se han ido estableciendo permiten un involucramiento no solamente de la ciudadanía, sino que también de otros organismos, que permite ir robusteciendo la gestión ambiental del agua. Muchas gracias.
18 minutos exactos. Sí. Muchas gracias a las tres presentaciones. O sea, muy interesantes las tres. Creo que se puede hacer un vehículo entre las tres presentaciones desde la necesaria discusión ética que muchas veces, como mencionaba Andrés, se olvida en el derecho y es tan importante para las normas que se van tomando, que se van creando y las decisiones que se van asentando en esa línea, pasando por lo que mencionaba Felipe, lo que nos hablaba Felipe. Me quedo con la idea de la importancia de la pertinencia cultural para la determinación de las medidas de reparación de daño ambiental y llegando ya a lo más concreto de finalmente la norma, la regulación para llegar a la efectiva protección del medio ambiente y finalmente de los derechos humanos también vinculados a ello. Voy a darle las preguntas que han llegado. Hay varias preguntas. Felipe Contardo pregunta para Felipe, ¿cuál es el rol de la causa ante el primer tribunal ambiental por caso del Salar? ¿Cuál es el estado actual? Además, esta es una pregunta, vamos a hacer la siguiente pregunta que también es para Felipe, para juntarlas. Dice, de Brigitte Leal, muchas gracias por la presentación. Desde tu perspectiva, ¿cómo podría sortearse, pensando tal vez en una potencial reforma legal a la ley 19.300 o bien en cambios jurisprudenciales, la limitada participación formal de las comunidades indígenas en los procesos de reparación por daño ambiental, o cambiando la noción de daño ambiental o cambiando la legitimación activa? ¿O tal vez debemos asumir que la conciliación será la vía para este tipo de conflictos? Damos el paso y continúa. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Con respecto al rol de la causa, es la D6 del 2020, es el rol ante el primer tribunal ambiental. Y actualmente, bueno, el plan de reparación tiene como un cronograma bien definido. La mesa de gobernanza ya está constituida, tiene un reglamento, de hecho. A comienzos de este año se estuvo trabajando en la elaboración del reglamento, que básicamente es el instrumento regulatorio que permite tomar las decisiones. Entonces era muy importante consensuar, ¿no es cierto?, el mecanismo de toma de decisiones, cuál iba a ser el procedimiento en el fondo. Así que en la actualidad debiera estar empezando a licitarse los primeros estudios que son centrales para poder levantar un diagnóstico compartido, ¿no es cierto?, entre todas las partes que conforman la mesa de gobernanza para finalmente elaborar el plan de manejo que se tiene que nutrir con esa información. Gran parte de la inversión de este acuerdo va evidentemente al levantamiento de información que no se levantó en su momento, y después de eso a la implementación del plan de manejo ambiental, que, como les dije, el instrumento regulatorio, el instrumento de gestión ambiental que finalmente recoge todo y es fiscalizable por la Superintendencia del Medio Ambiente. Bueno, con respecto a la segunda pregunta sobre cómo podría mejorarse la participación de las comunidades, acá quizás yo diría que nosotros hemos estado muy atrapados en el último tiempo respecto a las discusiones sobre la consulta. La gran parte de la discusión posterior a la ratificación del convenio 169 como que estuvo dominado por la discusión respecto a la consulta indígena, muy marcado también, que es algo que ha pasado también en otros países que han ratificado el convenio 169, pero en el caso chileno muy marcado por los pronunciamientos iniciales del Tribunal Constitucional respecto a la autoejecutabilidad de los derechos de consulta y participación. Y ahí nos hemos olvidado de otros derechos, sobre todo derechos sustantivos, porque los derechos de consulta son derechos procedimentales que tienen como objetivo garantizar derechos sustantivos, pero los derechos sustantivos los hemos dejado un poco de lado, y ahí están los derechos territoriales, los derechos culturales, ¿no es cierto?, etcétera, que garantiza el convenio 169, el derecho propio, etcétera. Entonces, y a mí me parece interesante porque con el contexto regulatorio actual, sin necesidades de cambio, un tribunal ambiental en particular, yo aquí le haría el reconocimiento al ministro Hernández, que fue un ministro del primer tribunal ambiental, que era el ministro técnico, no abogado, que estuvo ahí, que fue el ministro que en realidad entendió el problema que había en este caso en particular,
mostró en el fondo lo que yo denominaría como una sensibilidad especial hacia la situación territorial del lugar donde se estaba generando este daño, entendió también en el fondo que esto era un daño que había producido una empresa, la empresa minera más grande del mundo, BHP Billiton, pero además a vista y paciencia del Estado, en el fondo. Y yo creo que él, por una parte, fue muy importante, y aquí reconozco a las personas también particulares, pero también yo creo que dentro del Consejo de Defensa del Estado hubo un equipo de abogados que también entendió que no podía resolver este problema simplemente como lo había venido resolviendo en otros casos de demandas por daño ambiental históricamente, ¿no es cierto?, caso Celco, etcétera, sino que tenía que mostrar sensibilidad respecto a la situación particular del territorio. Y eso yo creo que abrió un contexto especial para incorporar mecanismos de gobernanza y mecanismos de gobierno del territorio que, sin existir reconocimiento oficial de parte del Estado chileno sobre el territorio, terminó en el fondo reconociéndose a través de este acuerdo de conciliación que estábamos dentro de un territorio indígena y que había que establecer o garantizar los derechos de participación de las comunidades, el autogobierno, para poder tomar decisiones sobre la reparación. Y esto también es importante porque en el fondo la reparación tiene que apuntar necesariamente a reparar, ¿no es cierto?, la pérdida paulatina que se generó en el fondo de la comunidad a medida que se fue deteriorando los ecosistemas de praderas y de humedales en el Salar de Puntas Negras. Dejó de ocupar el Salar de Puntas Negras. Entonces, parte de la reparación es biocultural, no es solamente un poco ya en línea con lo que planteaba, ¿no es cierto?, Andrés. Lo interesante de los casos que involucran a pueblos indígenas y a comunidades locales que mantienen sistemas de biocultura estrechamente vinculados a los ecosistemas que habitan, es que se muestra la interacción o la relación fluida e indisoluble que existe entre la comunidad, su sistema de vida, ¿no es cierto?, y el ecosistema que habitan. Y eso yo creo que es interesante, y eso se recoge en el acuerdo, se recoge en los principios, se recoge en la gobernanza y se recoge, ¿no es cierto?, en el diseño de las medidas que se tienen que implementar. Yo diría eso, como un poco respondiendo a la pregunta, que creo que con lo que hay uno puede ya avanzar creativamente hacia soluciones, ¿no es cierto?, que consideren los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en los procesos de reparación. Y muy importante para esto es salir un poco de la lógica desde mi punto de vista, salir de la caja de la consulta indígena, que es ha sido como yo lo veo muchas veces como una suerte de mordaza, porque nos tiende a limitar la idea de participación simplemente a un mecanismo de participación incidente, pero no vinculante, y muchas veces te concentra la discusión respecto al veto, pero no al veto de cualquier actor, sino que al veto que en el fondo la consulta no le da derecho a veto a las comunidades. Bueno, pero el tema es que en el fondo los mecanismos de diálogo intercultural, ninguna parte que participe del diálogo intercultural tiene que tener derecho a veto, ni el Estado, ni la empresa, ni las comunidades, sino que tienen que ser mecanismos que permitan en el fondo generar las bases para poder tomar decisiones consensuadas. Y eso yo creo que es interesante de este acuerdo, que en el fondo pone un piso de diálogo donde las partes interactúan en pie de igualdad. Eso. Muchas gracias. Hay una pregunta para Andrés Pinto también. Dice... además de agradecer la interesante y holística reflexión que tanto falta en el derecho, señala Nicolás Díaz, ¿qué distinciones pueden hacerse en esa ponderación de la colisión naturaleza o medio ambiente versus derecho humano al agua en el ámbito de la desalación? Particularmente cuando se trata de satisfacer estándares de este último derecho, considerado plantas de diversa tecnología, perfil de comunidades abastecidas, escalas y magnitudes de extracción, producción y descarga de residuos. Debate legislativo actual sobre desalación no pareciera profundizar lo suficiente en el plano medioambiental, más allá de proponer incentivos a la industria cuando se destina a agua potable. Está larga. Y si pareciera aparecer en la proyección de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas en la ley de cambio climático. A ver, yo voy a responder nuevamente desde mi praxis, ¿no? Desde la ética, de la filosofía. Súper interesante el tema de la desalación, porque justamente con lo que estaba hablando Robert, antes estaba pensando, qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque estaba pensando justamente en eso, de cómo llegamos a plantearnos la desalación finalmente. O sea, de ahí un punto de partida. Por supuesto está este marco, ¿no?, de crisis hídrica, de sequía, pero de repente se nos olvida
y nuevamente como autocrítica a nosotros, que también hemos aumentado drásticamente la demanda. O sea, si vamos no tantos años atrás, y sin ni siquiera esta conciencia ambiental, vivíamos con lo que nos proveía las aguas continentales, que no me recuerdo los porcentajes, pero creo que es muy bajo en relación a las aguas marítimas, ¿no? Pero sabemos, y sabemos desde hace mucho tiempo, que nos basta y nos sobra para, no solo para nosotros, ¿no? Sino que para todos. Por supuesto han disminuido y eso hay que tenerlo en consideración, pero desde ahí yo partiría, ¿no? Como desde dónde nos preguntamos, desde dónde empezamos a poner los ojos hacia la desalación. Y luego, tomando lo que decía ahí en la pregunta, ¿cuál va a ser el objetivo de esa desalación, ¿no? Como, finalmente, ¿qué estamos normando ahí? ¿Va a ser mantener este estilo de vida que estamos llevando? O sea, eso es lo que queremos finalmente la desalación. Cuando hablábamos ayer de este recurso infinito, que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Una solución para mantener tal como estamos? ¿O tal vez en la discusión podemos encontrar una oportunidad para justamente cuestionarnos qué estamos haciendo finalmente, ¿no? Como, ¿por qué estamos llegando a eso? O sea, yo voy a caricaturizar nuevamente, porque creo que es bueno, pero, y tal vez no estoy tan lejano. Cuando tengamos la posibilidad de viajar en el espacio, ¿no? Que ya lo estamos haciendo. Cuando tengamos la posibilidad de explotar otros planetas en minería, ¿no? ¿Vamos a cuestionarnos nuestra forma de vida o vamos a tener una oportunidad de decir, oye, podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo en otros planetas, ¿no? En Marte ya yo creo que se están haciendo estudios. Mi idea un poco es eso mismo que está pasando con el mar. Es como descubrimos quizás la cuna de oro para poder seguir manteniendo un estilo de vida capitalista, etcétera, etcétera, que no nos da el espacio o que no nos damos el espacio para cuestionarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo finalmente, ¿no? Como... ayer hablaba con mi viejo justamente de esto, mi viejo es bien simpático en ese sentido, y me decía, oye, pero nosotros nunca le hemos preguntado a las ballenas si no podemos sacarle el agua. Y esa caricatura me hace harto sentido finalmente, ¿no? Como no es que le vayamos a preguntar a las ballenas, vamos a hacer una encuesta a los peces, pero finalmente cuestionémonos a nosotros mismos, ¿no? Como, y la discusión legislativa, que es lo que se basa la pregunta, creo que, y esto lo digo en general, en todas las discusiones legislativas, creo que las premuras y las urgencias u otras cosas que no voy a meter ahí nos desvían finalmente o no nos dan espacio para cuestionarnos este tipo de cosas. En todo tipo de normas, no solo a nivel ambiental, en normas laborales, en normas, etcétera. Finalmente, creo que ojalá logremos encauzar hacia una grandeza de discusión. Yo creo que eso es lo que nos falta, espacio para discusión. Yo por eso agradezco tanto aquí a mi alma mater que nos dé espacio para discusión, porque necesitamos reflexionar sobre estas cosas y no actuar así. Bueno, eso puedo reflexionar en relación, que creo que el tema del mar es importantísimo ahora. Preguntas, nosotros podemos hacer preguntas, ¿no? Tengo preguntas. Sí pueden, pero estamos ahí con los tiempos escasos y quedan 2 preguntas. Después podemos... Dale. Ya. Pregunta para Robert. Dice, sobre las normativas de emisión actuales, en virtud del decreciente aporte hídrico de las fuentes receptoras que han experimentado actualmente por la causa de la escasez hídrica, ¿qué medidas, mecanismos o actividades se deben incorporar, modificar o aplicar para que estos instrumentos de gestión ambiental puedan ser aplicados en su conjunto con normas de calidad secundarias para las fuentes deprimidas por eventos de contaminación, cuya finalidad sea establecer un efecto protector ante la falta de actualización de las normas de emisión? Gracias, interesante la pregunta. La verdad es que actualmente es súper necesario la actualización que tiene que ver precisamente con la disponibilidad del recurso hídrico. Hay algunas normas de emisión, como el DS90, que tiene ciertas tablas con un alcance que dice relación con la capacidad de dilución del cuerpo de agua, pero efectivamente es necesario traer la información, actualizarla, actualizar la norma, y la relación con la norma de calidad ahí es muy, muy relevante. Y también tiene que ver con la necesidad de generar normas para cuencas, ¿ya? Las normas de calidad son muy, muy, muy escasas. Entonces, lo que pasa es que finalmente tú terminas regulando una norma de emisión y la calidad la terminas regulando en el sistema de evaluación de impacto ambiental, básicamente.
¿ya? Lo que es muy, muy pernicioso. Y la lógica de la norma tiene que ver con una lógica ex ante, ¿ya? Una lógica preventiva, inclusive precautoria podría llegar a ser, ¿ya? Versus los efectos de hechos aislados, o quizás no aislados, pero hechos puntuales de contaminación, de vertimiento de hidrocarburos, ya de aumento en la concentración de contaminantes de un ril de una fuente específica. Entonces, y aquí ya estoy inspirado por Andrés con la filosofía, ¿eh? Debo decir que he estado reflexionando por mi cuenta, pero yo creo que también esto queda una parte para la reflexión de nosotros, ¿ya? De nosotros como ciudadanos, como regulados, no sé, en el sentido de que hoy por hoy se pone mucho la atención en esta parte, en el ex post, ¿cierto? De decir, oye, aquí hubo un derrame, aquí hubo un problema, ¿cómo nos hacemos cargo? Este es un nuevo proyecto que estaba hablando en el CIA, no me gusta o tiene un problema. Oye, aquí hay, no sé, una biodiversidad importante y hay una empresa que está haciendo tal cosa. Y está bien, de eso hay que hacerse cargo. Pero evidentemente el ex ante, regularlo con anticipación, cambiaría significativamente ese escenario, porque hoy por hoy lo que está pasando en las cuencas es que tú vas a estar más preocupado de descontaminarlas cuando es muchísimo más caro, costoso, y se demora muchísimo en el tiempo que prevenir esa contaminación y tener normas de calidad que sean más exigentes desde un principio y que puedan ajustarse las fuentes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que ya como desde lo más filosófico también y lo antropocéntrico versus lo biocéntrico también, tenemos un tema de regulación que tiene que ver, perdón, me quiero alargar muy corto, con que las normas de calidad y las normas de emisión que tienen que ver con la salud de la población son mucho más fáciles de justificar. Estas normas, según lo que establece la ley 19.300 y el reglamento, tienen un instrumento que se denomina AGIES, un análisis general de impacto económico y social, donde se evalúa precisamente cuánto le cuesta a las empresas cumplir, cuánto le cuesta al Estado fiscalizar, cuánto es el impacto sobre la salud de la población. Entonces, eso, justificarlo es muy fácil con las personas, ¿ya? Porque es muy fácil justificarlo con cantidad de personas enfermas, con cantidad de personas que mueren también, con días de licencia médica, cierto aumento de mortalidad, morbilidad, etc. Pero cuando pensamos en los ecosistemas, en la protección de la biodiversidad, es muy, muy difícil. Inclusive los economistas dedicados a materia ambiental, dicen, ya, ¿cómo determinas el valor de esta especie? O de que la ranita Darwin esté o no en este ecosistema. O sea, ¿cuánto vale eso monetariamente? Obviamente tiene un valor, pero ¿cuánto vale? Cuando tú hablas de un servicio ecosistémico es más fácil, ¿ya? Pero estas tienen metodologías que uno se llega a sorprender, porque muchas veces tienen que ver con encuestas de disponibilidad a pagar, y la gente le preguntan, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar? Entonces tiene una subjetividad bastante importante. Pero quería también reflexionar en el rol que nos queda a nosotros, el rol que nos queda a nosotros de empujar lo normativo, ya lo normativo y lo regulatorio, porque como vemos, estamos sustentando la gestión de la calidad del agua con 3 normas de emisión de hace 20 años. ¿Ya? Entonces eso es bien dramático, pero no se habla poco, se dice poco y hablamos más del proyecto tanto o del regulado tanto, en vez de pensar que hay otros instrumentos que lo pueden abordar de mejor manera. Muchas gracias. Hay una pregunta, vamos a favorecer la presencialidad aquí, entonces la última pregunta a viva voz, muy breve, por favor, porque estamos contra el tiempo. Mi pregunta es para Andrés. Voy a aprovechar la ventanita filosófica que se abrió para asomar la cabeza y hacer una pregunta, porque el filósofo Peter Sloterdijk ha dicho que nosotros vivimos en una época posthumanista. ¿Ya? Y dice que para aquellos que tengan, que les dé mucho temor el prefijo post, podríamos hablar de marginalmente humanista. Y ahora va la pregunta, cortísima. Marginalmente humanista en el sentido de que la literatura ha perdido, en la época de los youtubers, por ejemplo, hoy día, ha perdido su poder. ¿Cómo hacemos para volver a invitar a la filosofía a sentarse a la mesa? Gracias, Sebastián. Chuta, yo creo que eso da para un seminario completo. Pero, no, yo creo que la responsabilidad está en nosotros, ¿no? Como yo creo que no le podemos exigir a un youtuber ni
ni quizás a una persona que esté sentada en una administración del Ministerio de Educación, quizás. Yo creo que los que estamos haciendo investigación, docencia, por un lado, traer estas conversaciones no solo cuando estemos enseñando derecho civil o derecho procesal, hablar sobre esas cosas, sino que darse 10 minutos para pensar sobre esas cosas, ¿no? Y lo digo en todo ámbito de carrera. Yo creo que también, y ojalá los profesores en la escuela lo digan, me encantaría que tuviese un peso mayor en la educación en general en el país, desde sala cuna hasta universitaria. Y finalmente yo creo que también el desafío para nosotros que nos gusta este tema y que más que nos guste es que la vemos como fundamental, o sea, que entendemos que es fundamental, quizás, lo voy a decir así directamente, quizás es hacernos youtubers. ¿Cachai? Es hacernos youtubers, es buscar otras fórmulas de llegar con estos mensajes, con estas reflexiones, con estos espacios. Por ahí yo creo que daría mi... Bueno, ya tiene que comenzar la siguiente mesa. Ha estado muy, muy, muy interesante este panel, así que les agradezco mucho a los tres, a Andrés, a Robert, a Felipe. Muchas, muchas gracias por sus ponencias y por haber venido a presentarla y darse el tiempo de discutir sobre estos temas.